Tercera parte de Prohibido amarte. Capítulo 21. La casa de los veranos. El calor del mediodía se filtraba por las cortinas de lino, tiñendo la sala de un dorado antiguo. Afuera, las cigarras zumbaban con insistencia, y el aire olía a mango maduro y tierra húmeda. La familia Armstrong hablaba sin parar, felices de tener a Sarocha de vuelta. Ella reía, se inclinaba en las conversaciones con esa atención cálida que siempre la caracterizó, y cada tanto, sus ojos se cruzaban con los de Rebecca. Solo un instante, apenas una chispa, pero suficiente para encender algo que ninguna sabía cómo apagar. Habían pasado 2 años desde la última vez que Sarocha había pisado esa casa. La habían redecorado un poco, nuevos cojines, algunas fotografías más en la pared, pero el aire seguía teniendo ese mismo aroma de jazmín, madera vieja y verano. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el umbral, aguardando su regreso. Todo parecía igual, salvo que nada lo era. Rebecca notó cómo los padres la miraban con el mismo cariño de siempre, cómo Tanqua la abrazaba sin reservas, cómo la casa misma parecía recibirla como una hija que volvía. Pero ella percibía un eco distinto. Ya no era la joven risueña que pasaba tardes en casa, sino una mujer que había aprendido a guardar silencio donde antes hablaba sin miedo. Y Rebecca también había cambiado. Su mirada era más calma, más madura, pero bajo esa serenidad se escondía una corriente subterránea de emociones que ni el tiempo había logrado disolver. La habitación de huéspedes, la de Sarocha, seguía igual. Las sábanas limpias, la colcha bordada por la madre de Rebecca, una foto de ambas jóvenes en la repisa, riendo bajo la lluvia. Cuando subió con su maleta, Sarocha la miró con una mezcla de ternura y extrañeza, como si no terminara de entender cómo todo había quedado suspendido, esperándola. El polvo apenas se había atrevido a posarse en los rincones. «No puedo creer que aún tengas esto», murmuró, tocando el marco de la foto. «Mi madre no deja que tiremos nada», respondió Rebecca con una sonrisa leve. «Dice que los recuerdos no ocupan espacio». «A veces sí», replicó Sarocha en voz baja, casi para sí misma. El silencio que siguió tuvo algo de cómplice y de incómodo al mismo tiempo. Era ese tipo de silencio que deja en el aire la sensación de que algo se movió dentro, aunque ninguna lo nombre. Por la tarde salieron al jardín. El sol empezaba a caer, y la luz se colaba entre las hojas de los árboles, dibujando sombras largas sobre la hierba. Tanqua jugaba con el perro, los padres preparaban té helado, y Rebecca y Sarocha se quedaron a un costado, observando el cielo teñirse de rosa. Hubo una conversación breve, casi trivial, sobre el clima, sobre Bangkok, sobre Nita. Pero detrás de cada palabra había un temblor, una respiración contenida. Rebecca la escuchaba y pensaba en lo difícil que era mirarla sin recordar lo que siempre sintió por ella en silencio, como si sus sentimientos fueran el peor de los pecados. Esa noche, la cena fue larga y bulliciosa. Tanqua no paraba de bromear. Los padres de Rebecca hablaban del futuro, de los proyectos, de cómo Nita y Sarocha parecían tan felices juntas. Rebecca escuchaba, sonreía en los momentos adecuados, pero sentía una presión muda en el pecho. Cada vez que el nombre de Nita aparecía, una sombra cruzaba el rostro de Sarocha, apenas perceptible, pero ahí estaba. Una sombra breve que desaparecía rápido, pero dejaba tras de sí una grieta pequeña y profunda. Rebecca fingió no notarlo, aunque lo vio todo. El leve endurecimiento de la mandíbula, la forma en que Sarocha bajaba la mirada al escuchar el nombre de su novia. Y en su interior, un pensamiento que no debía existir, le rozó el alma. ¿Será que no es tan feliz como parece? La apartó de inmediato. No tenía derecho a pensar en eso. Cuando la casa quedó en calma, Rebecca se levantó para llevar los platos a la cocina. Desde el pasillo se detuvo un segundo. Sarocha estaba descalza, riendo con Tanqua en la sala. Tenía el cabello suelto, cayéndole sobre los hombros con una naturalidad que desarmaba. Llevaba una camiseta vieja de Rebecca, una que alguna vez le prestó, y que ahora parecía haberse convertido en una prenda doméstica, íntima, de esas que guardan el olor del pasado. El algodón gastado dejaba ver el dibujo casi borrado de una luna azul sobre el pecho. Esa luna, pensó Rebecca, había sobrevivido a la distancia y a los años. El sonido de la risa de Sarocha llenó el pasillo.
Era una risa distinta, más profunda, más segura, pero aún tenía esa nota brillante que solía hacerle cosquillas al alma. Rebeca se apoyó contra la pared, observándola en silencio. El aire parecía moverse despacio, cargado de algo invisible. Y entonces lo comprendió. No era solo nostalgia. Era deseo. Un deseo manso, silencioso, pero real. Y eso la asustó. Rebeca dio un paso atrás, como si ese pensamiento la hubiera empujado. Pero antes de irse, Sarocha la notó. Levantó la vista y sonrió sin decir nada. Rebeca bajó los ojos enseguida, con un nudo en la garganta. ¿Todo bien?, preguntó Sarocha, con una voz suave, casi en susurro. Sí, solo estaba. Rebeca buscó una excusa, cualquier palabra que le permitiera huir, viendo si necesitaban algo más. No, dijo Sarocha, con una sonrisa tranquila. Estoy bien. Todos estamos bien. Esa última frase resonó con un eco extraño, como si no fuera del todo cierta. Esa noche, mientras se acostaba, el eco de esa risa seguía resonando en el pasillo. El calor, el aroma a jazmín, el roce invisible del recuerdo. Todo se mezclaba con el pulso de algo que no quería nombrar. Rebeca se giró en la cama, sin poder dormir. Desde la habitación contigua se oía el murmullo de Sarocha hablando con Tanqua, luego el silencio, luego una risa apagada. Y finalmente, nada. Solo el sonido del ventilador girando lento, y el pensamiento insistente de que algo estaba a punto de cambiar. Era extraño tenerla tan cerca, pensó mirando el techo, con el corazón latiendo lento y pesado, como si el tiempo hubiera dado la vuelta solo para ponerla otra vez frente a ella. Y con esa idea, se quedó mirando la oscuridad, sabiendo que, aunque nada se dijera, el verano recién empezaba. Capítulo 22. Ya no es una niña. El sol entraba a través de las persianas, dibujando líneas doradas sobre la mesa del comedor. El olor del café recién hecho se mezclaba con el de las tostadas, y el murmullo suave de la familia. Sarocha, todavía con el cabello húmedo tras la ducha, bajó las escaleras en silencio, buscando no alterar el ritmo doméstico que llenaba la casa. Pero entonces la vio. Rebeca estaba sentada junto a la ventana, riendo con Tanqua. Era una risa distinta, más baja, más segura. Una risa que llenaba el espacio sin esfuerzo. Llevaba una blusa blanca sencilla y el cabello suelto, aún desordenado por el viento de la mañana. Sus manos se movían con naturalidad mientras hablaba, como si las palabras le brotaran sin peso. Cada gesto, cada mirada, tenía una madurez que a Sarocha le resultó desconcertante. Se quedó unos segundos quieta, observándola desde el umbral. No era la misma niña que le mandaba mensajes interminables, ni la que se sonrojaba con cualquier cumplido. Había algo más, una calma nueva, una belleza que no necesitaba anunciarse. Y ese descubrimiento la tomó por sorpresa. Era como verla por primera vez. ¿Dormiste bien?, preguntó Tanqua, rompiendo el instante. Sarocha parpadeó, volviendo al presente. Sí, muy bien, respondió, tomando asiento frente a ellas. Su voz sonó más baja de lo habitual, como si temiera interrumpir algo que solo ella estaba viendo. Durante el desayuno trató de concentrarse en la conversación, pero no podía. Rebeca hablaba de una película, gesticulando con pasión, y Sarocha notó cómo su forma de expresarse había cambiado. Era más segura, más intensa, con una convicción que antes no existía. Tenía una voz distinta, más grave, más suya. Y por primera vez, Sarocha no supo cómo mirarla sin sentir que algo dentro se movía. Cada vez que Rebeca reía, Sarocha sentía una corriente leve en la piel, un calor desconocido que la incomodaba. Intentaba distraerse con el café, con los comentarios de Tanqua, con cualquier cosa que la alejara de esa sensación. Pero todo volvía a ella, su risa, su olor, el brillo de sus ojos cuando hablaba de cosas que amaba. ¿Cuándo fue que cambió tanto?, pensó. Y lo más desconcertante era que no podía dejar de mirarla. Más tarde, el calor del día las empujó hacia el jardín. La casa quedó en silencio mientras Tanqua y los padres dormían la siesta. El aire olía a pasto húmedo y a jazmín, ese aroma que siempre quedaba en la ropa después del verano. Sarocha salió buscando aire y la encontró ahí. Rebeca estaba sentada bajo el gran árbol, con un cuaderno sobre las rodillas. El sol filtrado entre las hojas dibujaba sombras sobre su piel. Escribía con concentración,
los labios apenas entreabiertos, completamente ajena a todo. Sarocha se quedó quieta, observándola a cierta distancia. El sonido del lápiz, el roce del papel, el vaivén del vestido ligero que llevaba todo, tenía una armonía silenciosa que la dejó sin aliento. Hubo un segundo en que sintió algo en el pecho. Un estremecimiento leve, pero profundo. No era ternura. No era cariño fraternal. Era otra cosa. Y no supo qué hacer con eso. Intentó moverse, hacer ruido, romper el hechizo. Pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Rebeca levantó la vista, como si hubiera sentido esa mirada. Cuando sus ojos se encontraron, sonrió. Una sonrisa tranquila, cómplice, que desarmó cualquier intento de mantener distancia. «¿Te interrumpo?», preguntó Sarocha, acercándose con torpeza. Nunca respondió Rebeca, cerrando el cuaderno con suavidad. Solo escribía un poco. «Es lo que hago cuando no sé qué sentir». Sarocha la miró con una mezcla de ternura y desconcierto. Había en esa respuesta una madurez que no recordaba. Antes, Rebeca habría dicho algo ligero, algo para llenar el silencio. Ahora no. Ahora dejaba espacio para lo que no se decía. El silencio entre ellas se alargó, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que guarda un significado que ninguna se atrevía a tocar. El canto de los pájaros y el murmullo del viento se mezclaban con sus respiraciones. Sarocha quiso decir algo, una broma, una frase neutral, cualquier cosa, pero el aire parecía haberse vuelto denso. Podía oler el perfume de Rebeca, una mezcla de flores y sol, y sintió que, si hablaba, rompería algo sagrado. Rebeca la miraba también, aunque sin saber exactamente por qué. Había en su mirada una mezcla de afecto y curiosidad, un brillo que rozaba la melancolía. Y sin proponérselo, devolvía esa corriente invisible que Sarocha empezaba a sentir. Una tensión silenciosa, imperceptible para cualquiera más, pero palpable entre ellas. Sarocha desvió la vista primero, buscando una excusa para respirar. Se sentó a su lado, fingiendo normalidad, pero el aire se había espesado. Las hojas se movían lentas sobre sus cabezas, y el sol caía en haces dorados sobre el cuaderno cerrado. «¿Sobre qué escribías?», preguntó al fin. Rebeca dudó un momento antes de responder. «Sobre el regreso», dijo, y luego sonrió. «A veces uno vuelve a un lugar, pero las personas ya no son las mismas». Sarocha sintió un leve temblor en el estómago. No supo si Rebeca lo decía por ella, por sí misma o por ambas. El tiempo pareció detenerse. Solo el sonido del lápiz, el roce del viento y esa presencia compartida que lo llenaba todo. Se quedó mirándola demasiado tiempo, pensó Sarocha, mientras el corazón le latía más rápido de lo que quería admitir, y lo supo. Ya no era su pequeña Rebeca. Capítulo 23. El nombre en los labios. El almuerzo transcurría entre risas, conversaciones cruzadas, y el sonido del viento moviendo las cortinas del comedor. Era uno de esos días en que la casa de los Armstrong parecía más viva que nunca. El sol, filtrado por las hojas del jardín, caía sobre la mesa y hacía brillar las copas de agua. Los padres hablaban con entusiasmo. Tanqua contaba una anécdota sobre un viaje, y Rebeca, sentada frente a Sarocha, tenía las mejillas ligeramente sonrojadas por el calor. Sarocha se sentía tranquila, casi en paz. Había olvidado lo fácil que era estar en esa casa. El ruido doméstico, las voces conocidas, el olor a cilantro y a pan recién hecho. Rebeca hablaba animadamente, y cada tanto su risa llenaba el aire de una forma que la desarmaba. Por momentos, la observaba como si el tiempo se hubiera suspendido. Su forma de inclinar la cabeza, de mirar con atención, de tocarse el cabello cuando pensaba. Le gustaba verla así, en su entorno, rodeada de su gente, siendo completamente ella. Y entonces, sin aviso, alguien no recordó quién exactamente lo dijo. Una frase casual, lanzada al aire sin intención. «¿Y non? ¿Todavía está fuera de la ciudad?». El nombre cayó sobre la mesa con una naturalidad inocente, pero para Sarocha fue un golpe seco, sordo, justo en el centro del pecho. Non. El mundo no se detuvo. Nadie notó nada. Solo ella sintió como algo se desacomodaba por dentro, como si una cuerda invisible se tensara demasiado. Rebeca rió, bajando la mirada con un gesto tímido. «Sí, su abuela sigue enferma», respondió.
Pero hablamos todos los días. Esa frase, tan simple, le atravesó como una línea invisible. Sarocha sonrió. Incluso se permitió asentir, fingiendo un interés ligero. «¿Tu novio, cierto?», preguntó Tankua con tono burlón. Rebeca rodó los ojos, sonriendo con vergüenza. «Sí, mi novio». La palabra novio se quedó flotando en el aire como un eco pesado. Sarocha tomó un sorbo de agua, pero no logró tragarla de inmediato. El vaso tembló apenas entre sus dedos. «¿Hace cuánto están juntos?», preguntó, esforzándose por sonar despreocupada. «1 año», respondió Rebeca, sin darse cuenta del temblor en esa pregunta. «Nos conocimos en la universidad, él también estudia Derecho», dijo Sarocha, apenas un murmullo, y sonrió. Una sonrisa vacía, ensayada, que dolía más que cualquier palabra. Durante el resto del almuerzo, su mente no estuvo ahí. Las voces se convirtieron en ruido lejano, las risas en un eco apagado. Veía a Rebeca moverse, hablar, sonreír, y no podía apartar de su cabeza ese nombre. Non. Cada vez que lo pensaba, algo se contraía en su interior. El postre llegó. Alguien mencionó los planes para el fin de semana, y ella apenas respondió. Rebeca notó su distracción y le lanzó una mirada curiosa, como si quisiera preguntarle si estaba bien. Sarocha desvió los ojos, fingiendo que se servía más agua. No quería, no podía sostenerle la mirada. No tenía derecho a sentir nada, lo sabía. Pero el cuerpo no siempre obedece a la razón. Y el suyo, en ese momento, parecía hablar un idioma distinto. Por la tarde se refugió en la habitación que le habían preparado. Las cortinas dejaban entrar una luz tenue, dorada, que se deslizaba por las paredes como un recuerdo. En el aire flotaba el perfume del jazmín del jardín. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso del silencio sobre los hombros. Intentó leer, escuchar música, cualquier cosa que la distrajera. Pero su mente volvía una y otra vez a la mesa, a ese instante. A la forma en que Rebeca había dicho mi novio con naturalidad, sin intención de herir. A la dulzura con que lo nombró, como quien nombra algo que ya es parte de sí. Dejó el teléfono sobre la almohada, pero después de unos minutos lo tomó. El gesto fue casi inconsciente. Abrió Instagram. Buscó su nombre, Rebecca Armstrong. Las imágenes aparecieron como una sucesión de escenas felices. Viajes, flores, cafés, amaneceres, textos breves debajo de las fotos. Y entre ellas él, Non, el rostro desconocido de un hombre que sonreía con los brazos alrededor de ella. Sarocha pasó las fotos una por una, sin saber por qué lo hacía. Era como hurgar en una herida sabiendo que sangraría igual. Se detuvo en una imagen en particular. Rebeca riendo con la cabeza apoyada en su hombro, mirándolo, pura ternura. La foto parecía tan inocente, tan normal. Pero a Sarocha le costó respirar. Amplió la imagen con los dedos, sin pensarlo. El brillo en los ojos de Rebeca, el gesto de confianza, la manera en que su cuerpo se inclinaba hacia él. Todo le resultó insoportablemente íntimo. Tocó la pantalla con la punta de los dedos, como si pudiera borrar ese momento o entrar en él. Su pulgar rozó el contorno del rostro de Rebeca, luego el de él. El gesto era absurdo, pero no podía detenerse. Se quedó mirando esa sonrisa, esa luz en su rostro. «¿Qué te pasa?», se preguntó. Intentó racionalizarlo. Era afecto, cuidado, cariño. Pero no era eso. Era algo más profundo, más incómodo, más real. Una punzada que nacía del centro y se extendía, quemando lento, hasta las manos. Se tumbó en la cama, el teléfono aún en la mano. En el silencio, podía escuchar su propio corazón acelerado. El ventilador giraba lento, moviendo el aire caliente de la habitación. Cerró los ojos, pero la imagen de Rebeca abrazada a Non seguía ahí, fija, como un tatuaje invisible. Sintió vergüenza. No tenía derecho a sentir nada. No era su lugar. No era su historia. Y sin embargo, todo en ella ardía en silencio. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, se levantó y salió al balcón. El aire era cálido, y el perfume del jazmín flotaba como un recuerdo persistente. El cielo estaba despejado, un azul profundo salpicado de estrellas. Miró las luces lejanas de Bangkok y pensó en el tiempo, en lo fácil que era perderlo todo sin darse cuenta. Intentó convencerse de que nada había cambiado, de que solo estaba confundida.
Pero el cuerpo no miente. Y en lo más hondo de sí, sabía que algo se había encendido, una chispa pequeña, peligrosa que ya no podría apagar. No importaba cuánto lo negara, ya no podía mirar a Rebeca con los mismos ojos. Y esa certeza silenciosa la llenó de miedo. No tenía derecho a sentir nada. Y sin embargo, todo ardía en silencio. Capítulo 24. La visita. El sonido del timbre atravesó la calma de la mañana como un golpe breve anticipado. Sarocha levantó la cabeza desde el libro que fingía leer. Llevaba más de una hora intentando concentrarse, pero no había logrado pasar de la misma página. Fuera, el sol de Bangkok caía sobre los muros antiguos, y la brisa movía los jazmines del patio, llenando la casa de ese perfume que parecía estar en todas las memorias de Rebeca. Entonces lo escuchó. Una voz grave, familiar solo por las historias que Rebeca había contado, pero que ahora se volvía real, tangible. Non había llegado. El eco de su saludo llenó el pasillo. Sarocha sintió un sobresalto en el pecho. No entendía por qué. Quizá porque llevaba días intentando no pensar en él, porque ese nombre, desde que lo oyó por primera vez, se había convertido en una sombra incómoda. Desde la ventana vio cómo Rebeca salía al encuentro. Él la esperaba con los brazos abiertos y una sonrisa tranquila, esa clase de sonrisa que solo tienen los que creen tener el lugar correcto en la vida de alguien. Ella se abrazó a él con una naturalidad que dolía, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sarocha. La voz de Tankwa rompió el silencio. Rebeca quiere que bajes a saludar. No tenía escapatoria. Cerró el libro, respiró hondo, y bajó las escaleras con una calma que no sentía. El corazón le latía demasiado rápido, como si su propio cuerpo quisiera advertirle de algo que la mente no entendía aún. Non estaba de pie junto al sofá, con un ramo de flores en la mano y un aire relajado, casi encantador. Cuando la vio, su expresión cambió ligeramente. No de sorpresa, sino de una extraña curiosidad que Sarocha no supo descifrar. «Así que tú eres Sarocha», dijo él, sonriendo con cortesía. «Rebeca me habló mucho de ti». Ella intentó responder con la misma naturalidad. «Y yo he escuchado mucho de ti también», mintió con elegancia. «Bienvenido». Se estrecharon las manos. Fue un contacto breve, medido, pero lo suficiente para que ambos percibieran algo fuera de lugar. En el silencio posterior, Rebeca los observaba con una sonrisa que parecía sostener el equilibrio de todo lo que no se decía. Non fue amable, incluso atento. Le preguntó por sus estudios, por la vida en Estados Unidos, por lo que pensaba hacer después de las vacaciones. Tenía esa seguridad de quien no se incomoda con nada. Sarocha respondió con calma, aunque cada palabra le parecía un pequeño esfuerzo. «Estoy de paso», dijo finalmente. «Solo unas semanas. Luego vuelvo a Boston». «Debe ser interesante», comentó él. «Rebeca dice que siempre quisiste irte fuera, conocer el mundo». Rebeca bajó la mirada en ese momento, como si el recuerdo le pesara. Non la observó apenas un segundo, con un gesto que era una mezcla de ternura y desconcierto. Sarocha lo notó, y sintió algo extraño, no celos exactamente, sino una especie de incomodidad profunda, como si el aire se volviera más denso. El almuerzo transcurrió entre conversaciones triviales. Los padres de Rebeca estaban encantados con el visitante. Song bromeaba, Rebeca se reía, y Non parecía moverse con la soltura de quien pertenece. Solo Sarocha permanecía ligeramente rígida, fingiendo una calma que no tenía. La mesa estaba llena de detalles domésticos, platos compartidos, copas medio vacías, risas entremezcladas con el sonido de los ventiladores. Y sin embargo, para ella, todo se sentía lejano, como si mirara la escena desde afuera, sin poder intervenir. Por momentos, los ojos de Non se cruzaban con los suyos, pero no había desafío en esa mirada. Había algo más complejo, una duda, una sombra. Esa noche, después de que Non se marchara, la casa quedó envuelta en un silencio espeso. Rebeca, Tankwa y sus padres se fueron a sus habitaciones. Sarocha salió al balcón, sin poder respirar del todo. El aire olía a lluvia lejana. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos del patio, y la noche tenía ese tono tibio, denso, en el que los pensamientos se vuelven más ruidosos. No podía dejar de pensar en Rebeca.
en lo que estaba pasando, en lo que había cambiado, en por qué se sentía atraída por ella, como hipnotizada por su belleza. Y los celos que le producía verla con Non. No tenía derecho a sentirse así. Ella tenía un compromiso con Nita, con quien volvería a Boston. Pero Nita no habitaba sus pensamientos, no como lo hacía Rebecca, y se culpaba por eso. No podía sentirse así, no debía. Apoyó la frente contra el vidrio. Cerró los ojos, y en la oscuridad escuchó su propia voz interna, clara, desgarradora. Supo que no podía mirarla más sin perderse. Capítulo 25. El silencio compartido. La casa había quedado en calma después del almuerzo. Los padres de Rebecca habían salido a visitar a unos amigos en el pueblo. Tanqua no volvería hasta la noche, y el sonido de la lluvia distante llenaba los pasillos con su murmullo irregular. Era una de esas tardes en que todo parecía quieto, pero la quietud solo servía para amplificar lo que no se decía. Rebecca se movía por la sala con lentitud, acomodando libros que había dejado en desorden durante días. El cabello, recogido con un moño improvisado, dejaba escapar mechones que caían sobre su rostro. La camisa blanca, demasiado grande, se deslizaba sobre sus hombros como si tuviera vida propia, revelando a ratos la línea suave de su clavícula. A veces se detenía, hojeaba un libro sin leerlo realmente, y lo devolvía a su lugar, buscando distraerse de algo que no quería nombrar. Sarocha la observaba desde la distancia, fingiendo revisar los títulos del estante contrario. La luz tenue, filtrada por las cortinas, se posaba sobre Rebecca con un brillo casi líquido. Había algo nuevo en su forma de moverse, una seguridad tranquila, una madurez silenciosa que antes no estaba. Desde la visita de Non, todo entre ellas parecía suspendido en una frontera invisible, hecha de miradas que duraban demasiado y silencios que decían más de lo permitido. «¿Puedes pasarme ese?», pidió Rebecca, señalando un libro en la parte alta del estante. Sarocha se acercó alzando el brazo. Sus dedos rozaron el lomo al mismo tiempo que los de Rebecca. Un contacto mínimo, apenas un segundo, pero suficiente para alterar el ritmo del aire. El roce fue tan leve que cualquier otra persona lo habría pasado por alto, pero en ese instante ambas lo sintieron. Un temblor breve, una corriente que subió por la piel como electricidad contenida. Rebecca se apartó apenas, sosteniendo el libro contra el pecho. «Gracias», murmuró. Su voz era más baja que antes, casi un susurro. Sarocha asintió sin responder, consciente de que podía oír su propio corazón, rápido e insistente. Podía oler el perfume tenue de Rebecca, y de pronto lo cotidiano se volvió insoportablemente íntimo. El silencio se alargó. Solo la lluvia seguía cayendo, golpeando las ventanas con un ritmo irregular, como si acompañara la respiración de ambas. Sarocha se movió lentamente, buscando distraerse, pero cada gesto de Rebecca la arrastraba de vuelta. El modo en que se agachaba para alcanzar un libro, la forma en que exhalaba, el pequeño ceño que se formaba entre sus cejas al concentrarse. Eran detalles diminutos, casi domésticos, pero para Sarocha se volvían imposibles de ignorar. «¿Sigues escribiendo, verdad?», preguntó de pronto, sin atreverse a mirarla. Rebecca levantó la vista, sorprendida por el tono. «A veces. No tanto como antes». «Deberías hacerlo más», dijo Sarocha, girando el rostro hacia ella. «Siempre fuiste buena encontrando belleza en lo que los demás no ven». La frase quedó suspendida en el aire, cálida, sincera, demasiado honesta. Rebecca no supo qué responder. Por un momento, los recuerdos volvieron como un eco. Las cartas que nunca envió, las tardes de verano en que Sarocha le corregía los textos, las risas, los silencios. Miró a Sarocha, y por un instante se olvidó de respirar. Había en sus ojos un brillo que mezclaba ternura, y algo más, una especie de deseo tímido, oculto bajo años de costumbre. Y Rebecca lo sintió. Sintió que si Sarocha daba un paso más, el mundo que conocía podría desmoronarse. Apartó la vista primero. «Voy a hacer té», dijo, atropellando las palabras. «Está bien», respondió Sarocha, y su voz tembló apenas. El sonido de las tazas chocando en la cocina rompió el hechizo. Rebecca se movía rápido, intentando distraerse, concentrarse en los gestos simples. Hervir el agua, servir, respirar. Pero las manos le temblaban.
Sabía que no era solo el recuerdo de las cartas que nunca envió, ni la incomodidad de tenerla tan cerca. Era otra cosa, algo que llevaba años dormido y que ahora, frente a Sarocha, despertaba sin permiso. Cuando regresó con la bandeja, Sarocha la esperaba junto a la ventana. La lluvia había cesado y el cielo comenzaba a despejarse. La luz dorada del atardecer entraba por los cristales, bañando la habitación con una calidez irreal. El reflejo de Rebeca se mezclaba con el de Sarocha en el vidrio, y por un instante pareció que una misma figura se dividía en dos. Rebeca dejó las tazas sobre la mesa y se quedó de pie a 1 metro de ella. Sarocha giró lentamente. Sus ojos se encontraron. Ninguna habló. No había palabras para ese tipo de silencio. Pesado, denso, lleno de pulsos que se mezclaban. En esa quietud compartida había algo que dolía y atraía al mismo tiempo. No era solo deseo. Era reconocimiento. Era memoria. Sarocha recordó la primera vez que Rebeca la llamó por su nombre completo, sin titubear. Recordó sus risas, los veranos en la casa, los paseos al río, y ahora la veía ahí, distinta, crecida, con una fuerza que la desarmaba. Rebeca, por su parte, se preguntaba cómo era posible que Sarocha la desarmara tanto, solo con su presencia, porque a pesar del tiempo y la distancia, solo bastaba verla para que despertaran todos los sentimientos que una vez sintió. El tiempo pareció ceder. Afuera, los pájaros comenzaban a cantar tras la lluvia. El olor de la tierra mojada entraba por la ventana abierta, mezclándose con el del té recién hecho. La casa entera parecía contener la respiración, esperando algo que ninguna de las dos se atrevía a provocar. Rebeca bajó la vista. Tomó su taza, pero no bebió. Sarocha hizo lo mismo. 2 cuerpos inmóviles, 2 miradas que se rozaban como manos invisibles. Nadie habría dicho que pasó algo, y sin embargo, todo cambió en ese instante. No dijeron nada, pero el aire estaba lleno de todo lo que no se atrevieron a pronunciar. Capítulo 26. Lo que no debía sentir. Desde aquella tarde, algo en Sarocha cambió. No fue un cambio brusco, sino una grieta pequeña, silenciosa, que empezó a ensancharse con los días. Al principio fue una incomodidad leve, una especie de corriente invisible que recorría el aire cada vez que Rebeca entraba en la habitación. Pero con el paso de los días, esa sensación se volvió una constante, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no se atrevía a nombrar. Cada mañana, al bajar a desayunar, sus ojos buscaban a Rebeca antes de cualquier otra cosa. Era un gesto instintivo e inconsciente. La encontraba en los detalles, el modo en que se recogía el cabello, la forma en que doblaba el periódico o humedecía los labios antes de hablar. La observaba con una atención que intentaba disimular tras sonrisas breves y frases casuales. Pero dentro de sí, algo se tensaba. Intentaba convencerse de que era nostalgia, que verla tan adulta, tan distinta, solo despertaba recuerdos dormidos de una época más simple, cuando las dos corrían descalzas por la playa y todo era inocente. Pero no era verdad. No era nostalgia lo que sentía cuando Rebeca la miraba sin querer y luego apartaba los ojos, con ese temblor leve en la respiración. Era otra cosa, algo más hondo, más peligroso, una chispa que amenazaba con encender todo lo que había querido mantener intacto. Al principio lo negó en silencio. Luego empezó a huir. Decía que tenía trabajo pendiente de la universidad, que debía preparar una exposición o corregir un ensayo. A veces salía a caminar sin rumbo, solo para poner distancia entre ellas, para respirar sin ese peso en el pecho. Cualquier excusa servía para evitar quedarse sola con Rebeca demasiado tiempo. Y sin embargo, por las noches, cuando la casa quedaba en calma, la buscaba sin buscarla. Escuchaba el crujido de la madera en el pasillo, los pasos suaves de Rebeca al cerrar su puerta, y el silencio posterior la dejaba desvelada. A veces la oía reír con Tanqua o hablar con sus padres, y ese sonido, tan simple, se le clavaba como una punzada. Era un dolor extraño, inexplicable, como si cada risa la alejara un poco más. Y cada vez que alguien mencionaba a Non, un nudo invisible se formaba en su pecho. Intentaba disimular, fingir indiferencia, pero por dentro algo se quebraba. Celos. No había otra palabra, aunque se negara a pronunciarla. Por las noches, su mente se convertía en un torbellino.
Repasaba cada conversación, cada gesto, cada mirada que se le escapaba. Buscaba el momento exacto en que algo había cambiado, el punto donde la amistad inocente se había transformado en un sentimiento que dolía. Recordaba también la voz de Rebeca leyendo en voz baja mientras llovía, su perfume, su risa interrumpida cuando algo la sorprendía. Recordaba cómo a veces la encontraba mirándola, con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que dolía de solo imaginar. Y entonces, la certeza llegaba sin aviso, como una ola. Ya no la miraba como antes. Ya no era la pequeña Rebeca. Era una mujer, y ella la deseaba. Y eso estaba mal. Muy mal. Se cubrió el rostro con las manos, intentando sofocar esa vergüenza que no podía confesarle a nadie. Intentaba razonar. Era solo un error de percepción, un espejismo nacido de la cercanía, del cariño distorsionado por el tiempo. Pero el cuerpo no entendía razones. El cuerpo sabía. Y en cada mirada contenida, en cada roce accidental, en cada silencio que se estiraba demasiado, había una verdad que no podía negarse para siempre. Durante el día negarlo era fácil. Se refugiaba en la rutina, respondía los mensajes de Nita fingiendo calma, repitiendo frases que la hacían sentir culpable. Aprovecha de estar con tu familia, amor. Cuando volvamos a Estados Unidos tendremos tiempo para todo. Y Nita, desde su casa familiar, sonreía al otro lado del teléfono, sin notar el temblor que se filtraba en su voz. Cuando colgaba, Sarocha quedaba mirando el vacío, con la sensación de que cada palabra era una forma de traición. Pero en la noche, cuando todo callaba, el pensamiento regresaba. Primero como un rumor suave, luego como una marea imposible de contener. El recuerdo del roce de sus dedos, de la luz cayendo sobre su rostro, del olor de su piel cuando pasaba junto a ella. Nada de eso debía significar nada. Y sin embargo, lo significaba todo. Había noches en que se levantaba y abría la ventana, buscando el aire tibio del jardín. El perfume del jazmín entraba despacio, mezclándose con el de la tierra húmeda. A lo lejos se oían los grillos, el eco del río. A veces pensaba que la naturaleza parecía confabularse, que todo en la casa, la lluvia, la madera, el viento parecía susurrarle el nombre que intentaba olvidar. Rebeca. Lo repetía en silencio, como una plegaria y una condena. Era absurdo, peligroso, imperdonable. Pero era real. Y cuanto más intentaba sofocarlo, más crecía, extendiéndose dentro de ella como una raíz silenciosa. Sabía que debía detenerse, que si cruzaba esa línea ya no habría regreso, que el cariño se volvería ruina, que lo que sentía podía destruir más de lo que imaginaba. Pero el corazón tiene su propia lógica, una que no entiende de razones ni de fronteras. Y así, noche tras noche, la encontraba en sus pensamientos. No en el pasado, sino en el presente, viva, tangible, cercana. La veía en la penumbra de su memoria, en la curva de una sonrisa, en el eco de una voz que ya no podía ignorar. Negarlo era fácil durante el día, pero en la noche, cuando todo callaba, su nombre era lo único que quedaba. Capítulo 27. La tormenta. El cielo se cerró sin aviso. Una nube espesa cubrió Bangkok a media tarde, y en cuestión de minutos la ciudad entera se volvió gris. La lluvia cayó con una furia inesperada, golpeando los ventanales, los techos, las hojas del jardín. Dentro de la casa, todo parecía más pequeño, más íntimo, como si la tormenta hubiese reducido el mundo a esas paredes. Los padres de Rebeca habían salido a visitar a unos vecinos. Tanqua, exhausta después de un trabajo, se había dormido frente al televisor. Solo ellas dos permanecían despiertas, refugiadas en el salón, mirando cómo el agua corría por el vidrio en hilos inciertos. «Va a llover toda la noche», murmuró Rebeca, cerrando una ventana. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín, como en las tardes de infancia, aunque ahora el perfume parecía más pesado, más cercano. Sarocha asintió, apoyada en el marco de la puerta. «Me gusta cuando llueve así», dijo. «Me recuerda cuando llegué a Bangkok y las conocí». Su voz tenía un eco suave, casi nostálgico. Rebeca la miró un segundo más de lo que debía, y sintió que había algo distinto en ese recuerdo compartido. Un matiz invisible, pero nuevo, que se le instaló bajo la piel. Un trueno quebró el silencio. La luz parpadeó.
Luego desapareció por completo. La casa quedó envuelta en una oscuridad espesa, apenas atravesada por los relámpagos que dibujaban sombras fugaces en las paredes. «Voy por las velas», dijo Sarocha, y su figura se perdió en el pasillo. Rebeca la siguió con la mirada, escuchando sus pasos sobre la madera. Cuando volvió, traía en las manos 3 velas encendidas, y por un momento la luz temblorosa iluminó su rostro de un modo casi irreal. Parecía una aparición, una llama viva en medio de la oscuridad. Encendieron algunas más en el comedor, y el ambiente se llenó de una luz dorada, cálida, que oscilaba al compás de la lluvia. El sonido del agua, los truenos a lo lejos, el crepitar de la cera derritiéndose. Todo componía una música mínima contenida, que parecía acercarlas sin permiso. Hablaron para distraerse, de la universidad, de los viajes, de Nita, de los viejos amigos. Las palabras eran pequeñas, superficiales, pero servían para mantener la calma, hasta que se agotaron. Y entonces, el silencio cayó como otra forma de tormenta. Rebeca jugaba con el borde de una vela derretida, evitando mirarla. Sarocha, en cambio, la observaba sin disimulo, con los codos apoyados sobre la mesa y la barbilla entre las manos. El fuego se reflejaba en sus ojos, y había en ellos una quietud peligrosa, una calma tensa que precede al desbordamiento. Rebeca lo sintió. El silencio entre ambas era denso, casi táctil. Fuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero dentro de la casa el sonido se sentía lejano, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido solo para ellas. «¿Te asusta la tormenta?», preguntó Sarocha, apenas un susurro. Rebeca negó con la cabeza. «No, pareces nerviosa». «No lo estoy», mintió, y lo supieron las dos. Sarocha sonrió apenas. El fuego de la vela titiló, proyectando sombras que se movían sobre sus rostros, acercándolos sin que hicieran un solo paso. Rebeca sintió el corazón acelerarse sin razón aparente. El aire estaba cargado, espeso, imposible de respirar. Su respiración y la de Sarocha parecían acompasarse, tan cerca que el silencio tenía pulso. Podía oír el roce de la lluvia en el techo, una gota que caía desde el techo sobre la mesa, y su propio corazón desbocado. Y entonces lo comprendió. No era la tormenta lo que la inquietaba. Era ella. Era esa presencia que la miraba sin palabras, como si cada relámpago la desvistiera de sus defensas. Cada movimiento de Sarocha, cada palabra, cada mirada, la arrastraban a un territorio que no sabía cómo nombrar. Si se alejaba ahora, si se ponía de pie y salía del cuarto, quizá todo volvería a su lugar. Pero no lo hizo, porque algo en esa penumbra la retenía. Una corriente invisible que la sostenía en el aire, entre el miedo y el deseo. Sarocha se inclinó apenas hacia adelante, con una lentitud medida, como si también temiera romper el hechizo. La distancia entre ambas era mínima. Podía olerla el perfume leve de su piel, el jabón con el que se había duchado, el calor del cuerpo cerca del suyo. Y aunque ninguna se movió más allá de eso, el instante pareció contenerlo todo. El miedo, la culpa, el reconocimiento. Un relámpago iluminó la habitación, y durante un segundo sus sombras se tocaron en la pared. Rebeca parpadeó, y el reflejo quedó grabado en su mente. 2 figuras tan próximas que parecía que una respiraba dentro de la otra. Tragó saliva. «Deberíamos dormir», dijo, con la voz más baja de lo que quería. Sarocha asintió, aunque no se movió. El silencio posterior pesó más que cualquier palabra. Solo después de unos segundos se puso de pie, despacio, como si le costara despegarse del suelo. Caminaron en silencio hasta el pasillo. El eco de sus pasos era casi una confesión. Antes de entrar en su habitación, Rebeca se volvió. Sarocha estaba detrás, quieta, con una vela en la mano. La luz temblaba entre ambas, y ese temblor parecía también el suyo. Por un instante, ninguna habló. Y entonces, sin proponérselo, Rebeca dijo: «Buena noche, Sarocha». El tono fue suave, casi un susurro. Sarocha cerró los ojos un segundo, como si ese gesto sencillo la hubiera atravesado. Cuando los abrió, su voz salió más baja, más quebrada. «Buena noche, Beca». La puerta se cerró. Afuera, la tormenta continuaba, rugiendo con furia. Dentro, el silencio era absoluto. Sarocha se quedó de pie en el pasillo, con la vela consumiéndose lentamente en su mano.
Podía oír el sonido distante de la lluvia, y tras la pared, el leve movimiento del cuerpo de Rebeca acomodándose en la cama. No intentó dormir. Solo se quedó quieta, mirando cómo la llama se extinguía. Y sin embargo, supo con una claridad que dolía que la verdadera tormenta acababa de comenzar. Bastó una chispa. No de la tormenta, sino de lo que intentaban negar. Capítulo 28. Los sueños repetidos. Esa noche, la tormenta siguió rugiendo hasta entrada la madrugada. Los truenos parecían respirar dentro de la casa, y cada relámpago iluminaba las paredes como un pulso. Rebeca no lograba dormir. Daba vueltas en la cama, con la piel aún caliente, con la respiración desordenada, como si el cuerpo recordara algo que la mente intentaba borrar. Cerró los ojos, y entonces, sin transición, el sueño la tomó. Estaba otra vez en la sala, con la lluvia afuera, pero las velas no se apagaban. Sarocha estaba frente a ella, más cerca de lo que la razón permitiría. Podía ver el brillo húmedo de su mirada, la respiración entrecortada, el leve movimiento de sus labios como si fuera a decir su nombre. Pero no lo hacía, solo la miraba, y Rebeca, sin entender cómo, daba un paso hacia adelante. No había palabras, ni miedo, solo la cercanía, el aire espeso, y el roce inevitable de dos pieles que se buscan a ciegas. Las manos se encontraban sin permiso, la respiración se mezclaba, el tiempo se disolvía. El sueño no era casto, era deseo en estado puro, contenido y liberación a la vez. La sintió tan cerca, tan real, que despertó sobresaltada. La habitación estaba oscura, y la lluvia había cesado. Su cuerpo ardía, el corazón le golpeaba el pecho como si aún corriera. Se llevó una mano al rostro, intentando calmarse. Era solo un sueño, se repitió. Solo un sueño. Pero cuando se giró en la cama y sintió el roce de las sábanas húmedas de sudor, supo que mentía. Intentó dormir otra vez, sin éxito. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba. Los labios de Sarocha, su voz, su silencio, el calor entre ambas. Era insoportable y dulce a la vez. Y cuando por fin amaneció, no estaba segura de si deseaba olvidar o recordarlo todo. Durante el desayuno apenas cruzaron palabras. Tanco hablaba de cosas triviales. Sus padres planeaban el almuerzo. Pero Rebeca no podía concentrarse. Cada vez que levantaba la vista, Sarocha estaba allí, con la mirada baja, sosteniendo la taza entre las manos. El vapor del té subía lento, como si también supiera guardar un secreto. Nadie lo había notado, pero entre ellas el aire era distinto. Un hilo invisible las unía, tenso, vibrante, como si el sueño hubiera dejado una huella que aún respiraba. Rebeca intentó comportarse con naturalidad. Rió cuando debía reír, habló cuando la conversación lo exigía, pero no podía evitar ver en cada gesto de Sarocha, en el modo en que se apartaba un mechón de cabello, en la curva distraída de su sonrisa, el reflejo exacto de lo que había soñado. Era como si el sueño hubiera derramado algo en la realidad. Más tarde, cuando todos salieron al patio, se cruzaron a solas en el pasillo. Fue un segundo, apenas un roce de miradas. Pero el tiempo pareció detenerse otra vez. Ambas sabían que algo había cambiado, aunque ninguna lo dijera. El silencio fue un eco del sueño, tan intenso que dolía. Esa noche, Sarocha tampoco había dormido bien. Rebeca también había entrado en su mente. No recordaba el sueño entero, solo fragmentos. El brillo de unos ojos, el tacto de una piel cálida. Un nombre susurrado que no debía pronunciar. Despertó sobresaltada, con la respiración agitada y una culpa espesa aferrada al pecho. Se sentó en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. No podía decirlo en voz alta. No podía siquiera pensarlo. Pero el cuerpo la traicionaba. Y cuando el amanecer asomó por las cortinas, lo supo. Rebeca también había estado allí, en ese lugar que no era sueño ni realidad. Lo sintió como se siente el pulso propio, como si ambas hubieran compartido la misma imagen, la misma llama. Durante el día, después del desayuno, evitó buscarla. Intentó refugiarse en la rutina, en los mensajes con Nita, en los apuntes de la universidad. Pero cada sonido de su voz, cada risa desde otra habitación, la devolvía al mismo punto, el deseo. Y aunque se repetía que aquello no debía ser, que no podía ser, había algo en ella que no quería olvidarlo.
porque todo había empezado en los sueños, pero ahora, por primera vez, quería más que nunca que ocurriera en la realidad. Capítulo 29. Los días del engaño. Los días comenzaron a parecerse entre sí. El clima, los desayunos, las tardes lentas en la casa, las conversaciones a medias. Nada cambiaba a simple vista, pero algo subterráneo se movía, como una corriente bajo la piel, silenciosa y obstinada. Rebeca lo sentía en el aire, en el modo en que Sarocha la miraba cuando creía que nadie observaba, en los silencios cada vez más largos, en las frases que se detenían justo antes de decir demasiado. Era una intimidad hecha de sombras, de gestos mínimos, el roce de una mano al pasar una taza, un libro entregado con los dedos temblando apenas, un cruce de miradas que duraba un segundo más de lo necesario. No había contacto directo, pero la cercanía era insoportable. Cada vez que Sarocha entraba a la habitación, Rebeca sentía que algo dentro de ella se contraía, como si su cuerpo supiera que debía huir, pero se negara a hacerlo. A veces intentaba racionalizarlo, decirse que era solo una confusión, un apego nacido del cariño o de la gratitud, pero bastaba verla sonreír para que todo pensamiento se volviera inútil. Rebeca se descubrió buscando su voz, su presencia, incluso cuando no debía. La oía hablar con Tanqua o con Nita y sentía una punzada absurda, una necesidad de interrumpir, de estar allí, de pertenecer a ese pequeño espacio donde Sarocha respiraba. Era una especie de hambre que no se saciaba con nada. Por las noches, cuando el sueño no llegaba, pensaba en lo fácil que sería todo si Sarocha regresara a Estados Unidos, si la distancia volviera a poner las cosas en su sitio. Pero al imaginarla lejos, el pecho se le apretaba con una angustia que rozaba el vacío. Tanqua empezó a notarlo primero. Disimulaba con nerviosa amabilidad, cambiando de tema cuando la conversación derivaba hacia algo incómodo, riendo más de lo necesario, sirviendo café incluso cuando nadie lo pedía. No decía nada, pero sus ojos lo sabían todo. Era la mirada de quien presiente un incendio antes del humo, la incomodidad silenciosa de quien teme ver arder la casa y no puede hacer nada. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, Sarocha le preguntó si había visto a Rebeca. Tanqua apenas levantó la vista del plato que fregaba. «Está en el jardín», respondió escribiendo otra vez. Y luego más bajo, sin mirarla. «Parece que le gusta que la veas desde la ventana». Sarocha no dijo nada, pero el comentario quedó suspendido, como una espina entre los dos. Non, en cambio, lo vio con la brutal claridad de quien no quiere perder lo que ama. Una tarde, mientras Rebeca leía en la terraza, él apareció en silencio. Le ofreció una sonrisa cansada y se sentó frente a ella. No dijo nada durante un buen rato. Solo la observó, hasta que ella levantó la vista. «Has estado diferente», dijo por fin, con una calma que no era calma. «Desde que llegó Sarocha». Rebeca sintió el golpe, aunque intentó sonreír. «Es solo el cansancio». No, replicó él. «No es eso». Su voz no era dura, pero estaba llena de algo más devastador. Certeza. La miró largo rato, como buscando en su rostro una negación que no llegaba. Y ella no supo qué responder, porque mentirle se le hacía más cruel que admitirlo. Y admitirlo era imposible. Cuando él se levantó y se fue, Rebeca se quedó allí, mirando el suelo, con las manos apretadas sobre las rodillas. La culpa la cubrió como una ola helada. No había hecho nada, pero todo en su interior gritaba que sí. Le dolía el pecho, la garganta, las manos. Como si el cuerpo también guardara la culpa en cada músculo. Sarocha también lo sabía. Intentaba mantener la distancia, pero cada intento la acercaba más. No era solo atracción. Era el peligro de sentirse viva de una manera que nunca había sentido antes. A veces se sorprendía buscando su voz en la casa, escuchando sus pasos, memorizando el ritmo de su respiración cuando estaban cerca. Y luego la vergüenza. Una vergüenza profunda, porque sabía lo que significaba. Intentó distraerse, salir con amigos, hablar más con Nita, encerrarse a estudiar, leer hasta que el cansancio la venciera. Pero nada servía. Cada noche, al cerrar los ojos, la veía. A Rebeca riendo, caminando descalza por la casa, con el cabello suelto, con esa mezcla imposible de ternura y peligro que la hacía distinta. Una noche en su habitación se miró al espejo. Sus ojos parecían otros.
más oscuros, más conscientes. Tuvo miedo de sí misma, de lo que su mirada podría decir si Rebeca la sostuviera un segundo más, de lo que podría hacer si ese límite invisible llegaba a romperse. El vínculo crecía sin tocarse. Era invisible, pero pesaba más que cualquier caricia. Los días se volvieron una farsa amable, una coreografía de distancias cuidadosamente medidas. Había ternura, sí, pero también una tensión que cortaba el aire, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Rebeca ya no dormía bien. Pensaba en Non, en su paciencia, en su confianza. Y luego pensaba en Sarocha, en sus silencios, en la forma en que la miraba cuando creía que no la veía. Entre ambas cosas, su corazón se volvió un campo minado. Amar a uno era traicionar al otro. Pero el deseo no entendía de reglas. A veces pensaba en huir hasta que Sarocha volviera a Boston. En tomar un vuelo sin aviso, en dejar una nota, en marcharse antes de que todo se derrumbara. Pero el solo pensamiento de no verla era insoportable. Había algo en Sarocha que la atraía como una fuerza antigua, irracional, imposible de controlar. Quería que se fuera, pero al mismo tiempo quería que se quedara. No se entendía, su corazón y su mente se definían a través de la contradicción. Una tarde, mientras recogían los platos después de comer, las manos de ambas se rozaron por accidente. Nada más que eso. Pero fue suficiente para que las dos se quedaran quietas, con la respiración suspendida. El roce fue tan leve que cualquier otra persona lo habría olvidado en segundos. Ellas no. Rebeca retiró la mano primero, sin atreverse a mirarla. Sarocha no se movió. Sintió que si decía una palabra, el mundo entero podría derrumbarse. El aire entre ambas pareció arder, inmóvil y denso. Tankwa apareció justo entonces, trayendo un vaso de agua. Y el momento se quebró, como si nada hubiese ocurrido. Pero cuando Rebeca miró de reojo a Sarocha, supo que las dos lo recordaban igual. Como algo diminuto y devastador, una grieta que ya no se cerraría. Esa noche, Rebeca soñó con lluvia. Con un relámpago que iluminaba un rostro cercano, una respiración compartida, el eco de un nombre. Y al despertar, supo que el engaño ya no estaba en lo que hacían, sino en lo que callaban. Lo peor no era lo que estaba pasando, sino lo que empezaba a parecer inevitable. Capítulo 30. El hilo que nos ata. El atardecer caía lento sobre la terraza. El cielo tenía ese color incierto entre el oro y el violeta, y el aire olía a lluvia lejana, aunque no llovía. Dentro de la casa, todo estaba en calma. Los padres de Rebeca se habían retirado temprano, y Tankwa había salido con su novia. Solo quedaban ellas dos, envueltas en ese silencio que, desde hacía semanas, se había vuelto una lengua común. Sarocha estaba recostada en la baranda, con una taza de té entre las manos. Rebeca, a su lado, observaba el horizonte con una quietud fingida, intentando no pensar en nada, aunque su mente no dejaba de repetir un solo pensamiento: no te acerques más. El sol descendía detrás de los edificios, y por un momento el resplandor pareció atraparlas en un mismo reflejo. Las sombras se alargaban sobre el suelo, tocándose antes que ellas. «Hace calor», dijo Rebeca, apenas para romper el silencio. «Sí», respondió Sarocha sin mirarla. Su voz era baja, pensativa. Y luego, casi en un suspiro: «No sé qué me pasa, Beca». Rebeca giró el rostro hacia ella. El tono la desarmó. Había en esas palabras una vulnerabilidad que nunca le había escuchado. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Sarocha apretó la taza entre las manos, como si buscara sostenerse de algo. «Desde que llegué, siento cosas que no comprendo. No era así antes». Yo hizo una pausa, algo cambió. «Desde que te vi de nuevo». El corazón de Rebeca se aceleró. «No digas eso», susurró. «No, no sigas». Pero Sarocha no se detuvo. Las palabras parecían salirle sin permiso, como si las hubiese contenido demasiado tiempo. «Intenté evitarte, de verdad lo hice. Pero cada día es peor. Te veo y», su voz se quebró, «no puedo fingir que no pasa nada». Rebeca bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Las lágrimas le ardían detrás de los ojos. Quería decir algo, detenerla, poner un muro entre ambas antes de que fuera tarde. Pero su cuerpo no obedecía. Solo alcanzó a murmurar: «Saro, por favor». El viento sopló, moviendo el cabello de ambas, y por un instante,
Todo el aire se volvió eléctrico. El cielo se tiñó de un naranja profundo, y la primera estrella asomó detrás de las nubes. Sarocha la miró, y en esa mirada, Rebeca entendió que nada podría detener lo que estaba a punto de ocurrir. Fue un segundo suspendido. Un movimiento leve, casi imperceptible. La distancia entre ambas se disolvió, y los labios de Sarocha encontraron los suyos con una suavidad temblorosa, como si el beso fuera un secreto pronunciado demasiado tarde. El tiempo se detuvo. La piel, el aire, la respiración, todo se mezcló en un instante que no pertenecía al mundo. El temblor de las manos, el roce del viento, el sabor del té en los labios de Sarocha, el latido desbocado de Rebeca. Nada existía más allá de eso. Y sin embargo, en medio de esa dulzura, ya se adivinaba la herida. El beso se rompió como se rompe un hechizo. Sarocha retrocedió un paso, con el rostro pálido, la respiración agitada. Sus ojos, tan oscuros como la noche que caía, estaban llenos de culpa. No, dijo. No debía hacerlo. Rebeca quiso responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Solo alcanzó a negar con la cabeza, con los ojos húmedos. Saro, por favor, la interrumpió Sarocha, casi en un ruego, olvida esto. Fui una idiota. No sé qué me pasó. No debería haber. No digas eso, susurró Rebeca. No fue un error. Sarocha la miró con algo que era dolor y ternura a la vez. Sí lo fue. Nadie entendería esto. Ni Nita, ni Non, ni Tanqua, menos tus padres. No puedo hacerte daño, Beca. No así. Rebeca bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre las rodillas. El silencio se extendió entre ellas, pesado, tenso, insoportable. El viento seguía moviendo el cabello de ambas, como si algo invisible aún las uniera, incluso en la distancia. Prometamos que no volverá a pasar, dijo Sarocha en un hilo de voz. Rebeca asintió despacio, pero en sus ojos había una tristeza tan honda, tan pura, que Sarocha sintió el pecho quebrarse. Se quedaron así, unos segundos más, sin tocarse, sin mirarse, solo respirando el mismo aire, intentando fingir que podían regresar a lo que fueron. Cuando Sarocha se levantó, el sol ya se había escondido. La terraza quedó en penumbra, y la brisa nocturna trajo consigo el perfume del jazmín. Rebeca la vio alejarse, y una certeza amarga se instaló en su pecho. No había forma de olvidar lo que había ocurrido, porque más allá del beso, más allá del miedo y de la culpa, algo había quedado unido. Un hilo invisible, sutil, que ninguna de las dos podría romper. Existía un hilo invisible entre ellas, y esa noche, por fin, tiró de las dos al mismo tiempo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.